Bueno, estábamos viendo entonces dentro de los sistemas de energía solar, o sea, tenemos el térmico y el fotovoltaico. El térmico era el que se utiliza para calentar, para uso sanitario. Para eso estábamos usando. Y eh, el fotovoltaico es para producir energía eléctrica, ¿sí? Son los paneles fotovoltaicos. Entonces, ¿y cómo era que, hagamos un repaso, cómo era que producíamos, cómo se calentaba el agua? En un equipo, cómo lo calentábamos en un equipo. ¿Mm? Entonces, el equipo en qué consistía? Consiste en aparte en un soporte metálico. En este caso, el que está en la diapositiva es existen distintos tipos de equipos, y uno de los equipos es el que trabaja con tubo de vacío, que es el caso de que está en la foto, en la diapositiva. ¿En qué consistía este equipo? O sea, tenemos los tubos de vacío y en la parte superior se encuentra el acumulador. ¿Mm? Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema? El agua fría de un tanque ingresa al acumulador. ¿Mm? El agua ingresa al acumulador y del acumulador ingresa a los tubos de vacío. En los tubos de vacío son tubos concéntricos, uno dentro de otro. El tubo, la cara que está del tubo interno, está pintada de azul mate, negro mate, perdón, y eso sirve para este, obligar a que los rayos solares atraviesen ese tubo. ¿Mm? El color negro es como que atrae a la energía solar, ¿Mm? A la radiación. Entonces, al atravesar el primer tubo de vidrio, queda atrapado, al variar su longitud de onda y frecuencia, queda atrapado en el segundo tubo, y lo que no, al modificarse su longitud de onda y frecuencia, ya no puede salir del primer tubo. Queda atrapado ahí en el espacio ese. Entonces va a calentar y empieza a rebotar dentro, se podría decir, dentro de ese tubo, y va calentando las distintas partes del tubo. Automáticamente ingresa otros rayos de la energía solar, y pasa exactamente lo mismo. Este sistema es igual al del efecto invernadero. Eh, entonces, ¿qué pasa? El agua se calienta. El agua, al calentarse, por una diferencia de densidad, el agua caliente asciende por el tubo hacia el acumulador. Una vez que está en el acumulador, el agua fría que se encuentra en el acumulador va a bajar. ¿Por qué baja? Porque es más pesada, más densa. El agua caliente asciende. Digamos que en este sistema, digamos que no hay ningún mecanismo que haga que el agua suba o baje. Simplemente la energía solar es la que podemos decir que es el motor, ¿sí? Al calentar, hace que el agua se caliente, queda menos densa, más liviana, y asciende por el tubo hacia el acumulador. Y el agua fría que está en el acumulador baja. ¿Mm? Y esto digamos, continuamente va sucediendo hasta que el agua del acumulador eh, empieza a hervir, ¿no? O sea, si nosotros lo dejamos y no utilizamos el agua, esto va a empezar a hervir el agua esa, y va a empezar a producir vapor, vapor de agua. Este, mm, eso es un problema. Por eso ya, a ver, ahí en la figura, ¿ve? Tiene una cubierta externa. El acumulador está formado por un aislamiento de poliuretano
yo necesito que en el acumulador, una vez que el agua se calentó, quede, que se mantenga. Por eso tiene aislaciones. ¿Qué otra cosa más? Por la parte de abajo sale el agua caliente y va directamente a las duchas o a las piletas, todo, al baño va directamente. En la parte de abajo, ¿qué más tenemos? Una resistencia eléctrica. Estos equipos están diseñados de manera tal de trabajar de manera híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay sol, el equipo automáticamente trabaja solo y calienta el agua. En el caso de que esté nublado un par de días, en ese caso, digamos que el agua se va a calentar, pero no se va a calentar para que nos podamos bañar. Por ejemplo, ¿no? En el caso que lo usemos nosotros para bañarnos, no va, la va a calentar lo suficiente, entonces es necesario conectar a esa resistencia de energía eléctrica y elevar la temperatura del acumulador. ¿Mm? Una vez que pasa eso, se calienta, ya vamos a hablar de la resistencia específicamente. Em, Se calienta el agua y listo, y apagamos la resistencia y, no, y lo utilizamos el agua. ¿Mm? A ver, ¿qué otra cosa más hay por acá? Ahí están los tubos, ¿no? Ahí está, ve que son dos tubos y el tubo interno está pintado, ¿eh? O sea, para obligar a qué cosa? A que la energía solar atraviese el primer tubo y se quede ahí atrapado, ¿m? Y me caliente el agua que va a circular por el interior del segundo tubo. ¿M? ¿Qué otra cosa más? Después también tenemos, bueno, acá estamos viendo las partes, ¿no? Están los tubos. Los tubos, a ver, algo que no dije de acá de los tubos, es que, o sea, de acuerdo a la cantidad de tubo, va a ser la capacidad del acumulador es. Por ejemplo, si yo tengo un acumulador de 100 litros, voy a tener 10 tubos. Si tengo un acumulador de 200 litros, van a ser 20 tubos de vacío. ¿Mm? Uno de 300, que generalmente son los que el profe Linares él instala en escuela. Hay escuelas rurales donde tienen ellos ya instalado equipos eh, de estos tipos de equipos. Eh, Esos son de 300 litros. Ellos lo utilizan en escuelas rurales para que los chicos se bañen, ese tipo de cosas. Y serían 30 tubos. ¿Mm? ¿Qué otra cosa más hay acá? Tanque de prellenado, prellenado. ¿Mm? Este, generalmente, este tanque de presionado, o sea, es para el caso de que el acumulador se quede sin agua. ¿Mm? Se quede sin agua, entonces eso sí sería un problema. Supongamos que el acumulador se queda sin agua, entonces la energía solar va a empezar a vaporizar el agua, o sea, va a seguir calentando el agua que se encuentra en los tubos. ¿M? Va a calentar el agua y eso va a hacer que en algún momento, si es que no ingresa agua, eh, eso va a hacer que todo el equipo, o sea, el acumulador y los tubos queden sin agua. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema va a ser cuando ingrese agua fría. Al ingresar agua fría al sistema y pase por los tubos de vidrio, el vidrio no tiene un bajo coeficiente de dilatación térmica, así se llama. ¿Y qué hace ese coeficiente de dilatación? O sea, quiere decir que el vidrio no se estira, eso quiere decir. Entonces, si yo lo tengo al tubo caliente por el sol, porque el sol lo va a calentar al tubo de vidrio, y le hago ingresar agua fría, eso se va a dilatar. Pero al no tener un coeficiente de dilatación, ¿qué pasa? Se quiebra los tubos. Entonces, y son caros los tubos, entonces no me conviene que suceda eso. Para ese caso, entonces, se utiliza
un tanque de presionado. Para eso sería. Y ¿qué otra cosa más? La válvula de retención. Esto es para evitar que eh, yo con esto estoy evitando, o sea, generalmente esta válvula de retención, o sea, se utiliza para que pueda circular en un solo sentido, por ejemplo, agua o vapor, y no pueda volverse. ¿Mm? Para eso son estas válvulas de retención. ¿Qué otra cosa más? Ajá. Tenemos una válvula mezcladora. ¿Qué es esta válvula mezcladora? O sea, la válvula mezcladora se va a encontrar en el techo. ¿Mm? Entonces, me ingresa agua, saco agua no del acumulador, sino del tanque de agua que yo voy a tener en el techo, agua fría, y del acumulador, de la parte de abajo, saco agua caliente y la hago ingresar en esta válvula mezcladora. Y de acuerdo a la temperatura que yo quiera bañarme, ve que ahí tiene el número, yo lo regulo a la temperatura que yo quiero y entonces va a empezar a circular el agua caliente, el agua fría, y ahí en esa válvula me pone es como que automáticamente, es como que automáticamente el agua ya queda, por ejemplo, a 60, si yo lo pongo a 60 grados, me va a ingresar agua fría, agua caliente, como yo lo puse a 60 grados, por la parte de abajo va a salir agua a 60 grados. Me mezclo agua caliente con agua fría. Esa válvula hace eso. ¿Qué otra cosa más? La otra es, esto que está a su derecha, es la resistencia eléctrica. ¿Mm? Esta válvula mezcladora es opcional, ¿no? La resistencia también es opcional. Si yo quiero, la coloco. Si no quiero, no lo pongo. Digamos que cuando yo compro un termotanque solar, lo que estoy comprando es todo el equipo menos algunas cosas. Por ejemplo, no estoy comprando la válvula mezcladora, no viene. La resistencia no viene. Eso si yo quiero, hay que comprarla por aparte. ¿Mm? Eh, bueno, ahí está la resistencia. ¿Mm? Ahí está la resistencia y la resistencia tiene adosada una termocupla. A ver, ya vamos a hablar más adelante. Creo que sí figuran todas esas cosas. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace la termocupla? A ver, ya que estamos, podemos hablar. Y si más adelante hay unas diapositivas de eso, lo vuelvo a aclarar un poco más a partir del dibujo, de la diapositiva. La resistencia esta, ¿cómo funciona? Yo hace rato le dije, este, tengo que hacer una instalación eléctrica para conectar la resistencia. 1500 watts más o menos consume esta resistencia. Voy a tener que instalar una llave térmica, un disyuntor, ¿m? Porque es mucha corriente la que va a circular por la resistencia. Em, entonces, a ver, ¿cómo funciona la resistencia? Yo le dije que se sube un botón, hago circular la corriente, pero eso es en general. Ahora, específicamente, ¿cómo funciona? Este, Se ha comprobado que la temperatura, o sea, ¿a qué temperatura yo ya me puedo empezar a bañar? Y se comprobó que a 40 grados, este, o sea, tranquilamente uno ya se puede bañar. Si el agua está a 40, digamos que no ocurre ese choque de, uy, el agua está fría, ¿comprenden? Entonces, el termostato lo que hace, eh, de manera automática, si yo fijo que, por ejemplo, el ingeniero Linares, él me decía que él regula cuando instala estos equipos solares, que él los regula a 50 grados. O sea que la temperatura que va a salir en el baño va a ser de 50 grados. ¿Mm? Em, entonces, ¿qué sucede? Si el agua, si el agua, por ejemplo, está a 40 grados, un día nublado, o está a 30, supongamos, es un día nublado, entonces va a hacer falta que yo prenda la resistencia.
subo la llave, el termostato detecta la temperatura del agua y si está menos de 50, deja circular la corriente, ¿m? Y calienta el agua. Llega a 50 grados, el termostato corta el paso de la corriente. Esto es automático, ¿sí? Digamos que el termostato lo que hace es ese trabajo de manera automática, ¿sí? O sea que sí, pero obviamente tiene que estar prendida la llave térmica o disyuntor, no sé qué es lo que le instalarán. Si eso está prendido, entonces va a circular la corriente y el termostato se encarga de regularla a la temperatura que yo fijé. Pues si está, eso yo lo fijo a 50, es la temperatura con la que lo fija el ingeniero Linares. O sea, si el agua está a 40 o a 30, entonces el termostato detecta esa temperatura, entonces automáticamente está menor que 50, entonces deja circular la corriente. Empieza a calentar el agua, la resistencia. Una vez que la resistencia me hizo calentar el agua a 50 grados, el termostato automáticamente corta el paso de corriente y deja de circular corriente por la resistencia. ¿Mm? Entonces, bueno, me baño, supongamos, y ingresa de nuevamente agua fría al acumulador, porque se vacía, e ingresa agua fría. De nuevo, el termostato detecta la diferencia de temperatura. Si está a menos de 50, entonces deja circular la corriente, me calienta el agua, a 50 corta. ¿Mm? Digamos que ese es el trabajo de manera automática que hace la resistencia. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Bueno, acá está el ingeniero Linares instalando, ¿m? Instalando los equipos. Y hay distintos equipos, ¿eh? Este que está acá parecería ser de uno de 300 litros, ¿eh? Debe haber 30 tubos de vacío. ¿M? ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, esto es, hay veces que la gente que hace el flete, ¿m? La gente que hace los fletes, eh, no trata bien los equipos y llegan abollados. ¿M? Ese es el problema que hay acá. A ver, un momentito. Estamos cortando esto. Bien. Entonces, por eso es la foto, ¿no? O sea, cuando ustedes reciban, supongamos que ustedes compran un equipo de esto, ustedes vienen, se lo dejan y se van. No, no. Ustedes tienen que agarrar y decir, a ver, para, primero abrime la caja, por eso vienen en caja. Abrime la caja y observan, fíjense que no venga estropeado. ¿M? La, con más razón, la parte, si es tubo de vacío, con más razón los tubos de vacío, por eso es vidrio, ¿no? Y que lamentablemente si no lo manejaron bien en el tema del traslado, eso se quiebra, ¿no? Entonces ustedes tienen que controlar realmente que están sanos los tubos, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, acá acá lo que hay que tener en cuenta que al instalar un equipo, a ver un momentito, acá, o sea, no solamente, o sea, al instalar estos equipos, eh, o sea, no solamente tengo que saber eh, armar el equipo, sino que tengo que tener nociones, por ejemplo, de electricidad. ¿Por qué? Porque si me piden em, que instale la resistencia eléctrica, voy a tener que saber hacer las conexiones. ¿M? ¿Qué otra cosa más? El tema de
sanitario. Voy a tener que tener nociones de plomería, este, o sea, cómo hacer las conexiones, o sea, porque yo voy a tener que sacar, eh, voy a tener que sacar, voy a tener que subir arriba, ver el tanque, y desde el tanque tengo que llevar agua fría al acumulador. Y después el agua caliente que salga del acumulador la tengo que conectar a la cañería que va directamente a los baños, si es que yo voy a usar agua caliente solamente en los baños, ¿no? O sea, yo puedo llevar el agua al baño, no sé si quiero también llevarlo, por ejemplo, a la pileta del comedor también, eso no hay problema. El tema es, hay que tener en cuenta esto de la capacidad, ¿no? O sea, si yo tengo uno de 100 litros y capaz que no me conviene llevarlo para muchos lugares, ¿no? Solamente lo ocuparía, por ejemplo, para ducharme, ¿eh? Ahora, si tengo uno de 300, ya tengo más posibilidades para llevarlo a distintos lugares que yo necesite agua caliente, ¿no? Bueno, o sea, es importante entonces que sepa, a ver, qué nociones tienen que tener ustedes de electricidad, plomería, porque van a necesitar hacer conexión, eh, la estructura, o sea, hay veces que, por ejemplo, si ustedes tienen que instalar un equipo en un techo de chapa, van a tener que hacer, y con pendiente encima, la chapa de techo de chapa, con pendiente, van a tener que hacer una estructura de manera tal que el acumulador siempre esté en posición horizontal. ¿M? Entonces van a tener que hacer una estructura para que quede horizontal ese acumulador. Eh, o sea, yo le he visto al ingeniero, él va con sus ayudantes y hay veces que ellos tienen soldadores, tienen que soldar hierro para tratar de nivelar el termotanque, ¿no? O sea que es una serie de cosas que ustedes van a tener que manejar. Si no saben, bueno, van a tener que buscar la forma de aprender esas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué más? O sea, esto de tubería de plomo, en teoría, no debería haber en ninguna casa ya, ¿no? Eso, ya que está esto. O sea, porque el plomo está prohibido la utilización en cañería, ¿no? Produce una enfermedad que se llama saturnismo. Eso debería estar prohibido. O sea, generalmente uno dice ya no hay, pero yo por ahí, yo veo en algunas casas que todavía tienen tramos, no sé si todo, pero hay tramos que tienen con plomo, ¿no? Eh, eh, puede ser también que haya de cobre, ¿no? Digamos que, eh, no sé, yo no he visto, ¿no? Porque el cobre es caro, pero puede haber, ¿por qué no? Vienen también. Y de acero galvanizado, bueno, eso voy a tener que ver cómo está la cañería, ¿no? Lo que está de moda ahora es la termofusión, ¿no? Anda bastante bien, los tubos son caros, es verdad, no manega, es caro, pero la prestación y la seguridad que me brinda a mí son inmejorables. O sea, son equipos o sea, son cañerías que me van a durar muchos años. En ese caso, si yo voy a hacer termofusión, me voy a tener que comprar la termofusora. ¿M? O sea, la utilización mm, no es difícil. Eh, Cuando hagan la práctica con el ingeniero Linares, eh, y los ayudantes que él tiene, ya van a ver, él va con la termofusora, yo lo he visto, y a los chicos les muestra cómo es, y no es nada complicado. Cualquier persona lo puede utilizar. ¿M? ¿Qué otra cosa más? Bueno, de ahí vienen distintos tipos de caños, ¿no? Estas son las herramientas que yo básicamente debería tener para empezar a hacer toda la instalación. ¿M? Francesa, llave de punto. ¿M?
Y acá tienen, ve, una instalación sanitaria. ¿Ve? Yo, ese caño que baja del tanque, este tanque azul, yo ahí debería, a esa salida, yo ahí me debería enganchar, hacer la conexión para que baje el agua caliente. ¿Ve? ¿Qué más? Aparte, también voy a necesitar una ruleta, una fresadora, ahí está la termofusora, ¿m? Ahí está la termofusora, una tijera para cortar los caños de termofusión. Tarraca, bueno, esto es para hacer rosca, ¿no? Una pistola de aire caliente. ¿M? Ahí están las tarrajas. Eso es para hacer rosca. Bueno, como les decía hace rato, ¿m? Estos son los accesorios opcionales que que vienen, o sea, si ustedes quieren, o sea, se compran el equipo, el, el termotanque solar, ustedes van, compran, pero no vienen estos accesorios opcionales. Esto ustedes lo tienen que comprar por aparte. ¿Y cuáles son, por ejemplo? Yo ya le estuve hablando, ¿m? La resistencia, ¿m? Ve que ahí está la resistencia, ve un tubo en U, y en la parte de atrás negro, esa es la termocupla, va adosado, que ya le estaba explicando. ¿Qué otra cosa? Barra de magnesio anticorrosiva. ¿M? O sea, depende quién sea el distribuidor o quién le venda el equipo. Está incluida, puede estar incluida o no estar incluida, ¿no? Eso depende ya del quién le vende el equipo. ¿Para qué era la barra de magnesio anticorrosiva? Es para el tema de el agua dura. O sea, ustedes, esto es para Humahuaca, en la zona de La Puna, Abrapampa, Humahuaca, Tilcara. Tengo entendido que en toda esa zona hay agua dura. ¿Qué era el agua dura? El agua dura es un agua que tiene sales disueltas en su interior. Em, y esas sales lo que hacen es, se depositan en todo lo que es la cañería, formando así un sarro o una costra, y lo que va a hacer eso es que a medida que pasa el tiempo, va a seguir depositando y va a hacer que el diámetro de la cañería se vaya haciendo menor, y en algún momento se tapa y no va a poder circular el agua. ¿M? Entonces, para evitar ese problema, lo que se hace es instalar una barra de magnesio. Yo la instalo y ¿qué es lo que hace? Las sales que se encuentran en el agua dura reaccionan con el magnesio y no se depositan como sarro o costra en las cañerías. ¿M? Evita que suceda eso. ¿M? Y cada 6 meses más o menos, yo debería subir arriba y controlar a ver cómo está esa, porque eso es a rosca. Voy, este, le saco la rosca, desenrosco y me fijo a ver si está la parte esta metálica, ¿m? Que ese es el magnesio. Eh, pues eso depende qué tan dura sea el agua. A veces uno saca, desenrosca y solamente le queda la parte verde y eso negro, ¿no? El resto desapareció. Y es porque todo el magnesio ya reaccionó con el agua dura que yo tengo en el termotanque. ¿Qué hago? Voy, compro otra barra y la instalo. Si es que no quiero, o sea, yo creo que sale más barato colocar eso que hacer que se me llene toda la cañería de ese sarro, ¿no? Es muy dañina el agua dura. ¿Mm? O sea, al jabón lo corta, o sea, no hace espuma. ¿Mm? O sea, si usted por ahí, no, yo no sé si tengo agua dura en mi casa, agarren el jabón de tocador y traten de hacer espuma y no deja hacer.
Digamos que esa sería una de las formas, hay más formas, pero toda la gente que vive en la puna, ellos yo he visto, tienen agua dura. ¿Qué más? Eh, Hay una válvula termostática mezcladora, eso le expliqué hace rato. Ingresa agua fría del tanque y la otra agua caliente que va a salir del acumulador del termotanque, se mezclan, se unen acá en la válvula mezcladora de agua y por la parte de abajo, o sea, los regulo, tiene para regular a qué temperatura yo quiero que baje por la cañería, ¿m? Y ya directamente, entonces yo los regulo, por ejemplo, a 60 grados. Entonces, cuando yo vaya y abra la cañería, la llave del baño, me va a salir agua a 60 grados, más o menos, porque seguro que ahí puede haber una pérdida de temperatura en el camino, ¿no? Pero en general, un poco menos de 60 seguro. ¿M? No va a venir más de 60. ¿Por qué? Porque yo regulé para que no venga más. ¿M? Eh, digamos, yo en mi casa tengo instalado un termotanque de tubo de vacío y no instalé, yo prefiero yo hacer la mezcla cuando entro a bañar. ¿Qué otra cosa más? Un controlador TK8. A ver, vamos a correr esto así lo pueden ver bien. El controlador TK8 es un, es una caja, ¿m? Que acá se encuentra con un sensor nivel de agua y temperatura y una válvula solenoide. Bien, ¿para qué eso? Eso es una caja que a mí me va a indicar. ¿M? Yo, por ejemplo, la puedo instalar a la caja esta, la voy a instalar en el comedor, por ejemplo, en la casa. ¿M? ¿Y qué me va a indicar esa caja? Tiene una pantalla y en la pantalla lo que me va a indicar es qué nivel de agua tengo en el acumulador. O sea, tengo que instalar, si ustedes ven, ahí hay cable y tiene que haber en la punta de esos cables, tiene que haber un sensor que me va a medir el nivel de agua y otro sensor que me va a medir la temperatura del agua. ¿M? ¿Y, y qué me va a indicar eso? Bueno, en la pantalla, en esa caja va a haber una pantalla y en la pantalla me va a decir cuánta agua tengo yo en el acumulador. ¿M? O sea, si tengo, o sea, si está vacío, todo eso va a indicar esto. Yo ya le expliqué qué pasa si no tengo agua en el acumulador ni en los tubos. Cuando ingrese agua fría, eso se va a quebrar los tubos, ¿no? Y los tubos son caros. Por eso a mí me interesaría, o sea, si es que instalo uno de estos, me interesaría saber qué cantidad de agua tengo en el acumulador. Otra cosa es la temperatura. ¿Qué temperatura tengo? ¿Por qué? O sea, me interesa saber si el agua ya está hirviendo. ¿M? Eh, o sea, si no, la otra forma si yo no instalo nada de esto, la única forma que yo sé que el agua está hirviendo o está por llegar al punto de ebullición es viendo la válvula de alivio que yo tengo. Arriba del acumulador voy a poner un caño, ¿m? Al aire, o sea, de un extremo está al aire y empieza a salir vapor. ¿M? Cuando ya está, eh, o sea, ¿cuándo pasa eso? Cuando la radiación es muy elevada, cuando la radiación es elevada y, por ejemplo, también cuando no utilizo. O sea, si yo instalo estos equipos, yo lo tengo que utilizar. Recuerden que el agua va a estar circulando, el agua fría, la calienta y empieza a elevar temperatura. Si yo no lo utilizo, cada vez que comienza el nuevo día, eso empieza a calentar otra vez de nuevo. Como está en un acumulador, está aislado térmicamente, se mantiene la temperatura. Puede bajar unos grados, pero no se va a enfriar del todo. Al otro día vuelve a salir el sol, entonces el agua ya viene con la temperatura y va a empezar a llegar a temperatura de ebullición. ¿M? ¿Y qué pasa si empieza a hervir el agua? Va a em- si
Si tengo el tubo que me va a ventear el vapor, este, eso va a evitar que explote, ¿no? Porque puede explotar. Si yo no pongo esos tubos, va a explotar. El vapor es un gas que se va a empezar a acumular en el acumulador y llega un momento que va a haber una presión tal de vapor que va a hacer reventar el acumulador, ¿m? Ocasionando, si hay alguien cerca, se va a quemar. O sea, es bastante peligroso eso. Por eso, en caso de que yo no utilice el equipo, lo mejor que puedo hacer, subo y lo tapo a los tubos. Digamos que estos equipos no tienen un botón de apagado. La única forma es tapar los tubos, entonces no le da el sol, no se calienta el agua. ¿M? Aparte, por ese tubo va a empezar a salir también agua, ¿no? Agua y vapor. Si cae encima del equipo, vaya aflojando en las cañerías. O sea, no es recomendable que que esté ventilando, o sea, que esté saliendo vapor y que esté saliendo agua, porque va a salir con el vapor, seguramente va a salir agua caliente. Al estar caliente, voy a empezar a aflojar cosas. ¿M? Entonces, es recomendable también tener, pero hay que tener en cuenta que esto tiene un costo, ¿no? Y es bastante caro, no es barato. ¿Qué más? Este tanquecito de presionado se utiliza cuando la presión de entrada supera los 0,2 kilos por centímetro cuadrado. Eso depende de la presión de la cañería que yo tenga. Bueno, acá están. Esta válvula no retorno es la que yo le decía, es cuando yo quiero que, que solamente en un sentido ingrese agua y que no se vuelva el agua, ¿m? O que no me ingrese vapor. En un solo sentido va a pasar el agua y no hay posibilidad de que vuelva. ¿M? Eso es una válvula de no retorno. Ahí están los tubos con sus diferentes accesorios. Tengo distintos tipos de codos, ¿m? Codos, tubos, eh, este, de distintas formas, de 90, de 45, en T, ¿m? Acoples. ¿M? Bueno, bueno, ahí están los distintos tipos de tubos. ¿M? El que no sepa, bueno, ahí tienen los nombres, cupla. ¿M? Puede ir, el que no sepa nada puede empezar a ver cómo se llama, empezar a a conocer el nombre de cada tipo de accesorios, ¿ve? Que va a haber en la cañería, el que no sepa nada de plomería. ¿M? Ahí están los nombres. ¿M? Las llaves de paso pueden ser simples, pueden ser esféricas. La diferencia está en el costo. ¿M? Ahí está la termofusora. Se utiliza alcohol para limpiar la superficie. ¿M? Ahí está la cortadora con la que, o sea, con un, o sea, lo primero que tendría que medir es medir el tramo que yo quiero. Una vez que lo mido, lo corto, ¿m? Lo limpio y lo meto en la termofusora. Bueno, eso ya después se lo voy a explicar en la práctica, la clase práctica de ingeniero. ¿M? Ya van a ver que no es tan complicado. Eh, Acá también pueden haber válvulas de seguridad, pero generalmente eso no pone. Ahí está la válvula mezcladora y ahí está el kit eléctrico. ¿M?
Entonces, a ver, este es un esquema. ¿M? Esto es un esquema con las cañerías, tanque de reserva, tanque solar, los tubos cilíndricos. Ahí están más o menos cómo serían las conexiones que yo tendría que hacer, ¿m? Con su llave de paso. ¿M? La altura entre el piso y el nivel del tanque de reserva, la mínima es 2,15 m. En esta zona, ve, ahí dice la válvula mezcladora, ahí es donde yo la debería incorporar. Ve que viene en el agua del tanque y el agua caliente se juntan y va a bajar un solo caño. Válvula de retención es la que yo quiero evitar que vuelva, en un solo sentido, ¿ve? Entonces, más o menos, o sea, ¿qué es lo que yo necesitaría para la instalación de un termotanque? Eh, Tengan en cuenta, o sea, para que ustedes, esto es más o menos en general lo que pusimos, eh, pero puede ser que se coloquen más llaves de paso, que existan más uniones dobles, válvula de retención, codo, ¿sí? Esto es más o menos lo que yo necesitaría para instalar un termotanque solar. ¿M? Por eso, el que no tiene ni idea de plomería debería empezar a buscar, ¿ves? O sea, por ejemplo, en Internet, ¿qué es una llave de paso de fusión de 3/4? ¿Qué es una unión doble? Válvula de retención de 3/4. ¿Qué es codo de 3/4? Un codo de media, una curva de media. ¿Qué es eso? Si ustedes ponen en Internet, ahí hay un montón de información. Lamentablemente, por la extensión y poco tiempo de este curso, eh, no podemos estar nosotros también enseñándole esto porque no terminaríamos nunca. ¿M? 2 metros de caño de media pulgada, 4 caños de fusión, 8 cuplas con rosca, válvula mezcladora, canilla de servicios plásticos, un cobertor aluminizado, dos tapón machos. Acá está, ¿ves? Lo que le estaba hablando del venteo, ¿ves? Acá está el acumulador, y ahí está el tubo, y le está diciendo que tiene que estar más o menos a la altura del pelo de agua. ¿Qué es el pelo de agua? El nivel que tengo yo en el tanque de reserva, ¿sí? De acá sale el agua que me va a alimentar el acumulador de agua del equipo solar. ¿M? ¿Sí? Altura máxima 3 metros desde el piso del equipo al pelo de agua. ¿Sí? Bueno, ahí están más o menos las medidas. Ahí están las medidas. ¿M? Y las conexiones. ¿M? Después, ¿qué más? Cañería de agua fría y agua caliente. ¿M? Caño de plomo, caño de cobre, como les decía. Ya no debería haber caño de plomo, pero por ahí ustedes se van a destapar y se dan con la sorpresa que hay caño de plomo. Y lo recomendable, ¿ve? Este, Eso ya sería que el dueño de la casa debería cambiar. ¿M? Ustedes deberían sugerirle que va a tener que cambiar. Este, en caso de que ustedes, que si saben hacer el trabajo, y bueno, eso es otra cosa, pero eso ya es plomería, no tiene nada que ver
la instalación del equipo, ¿no? Y esto es una instalación de cobre, ¿no? Con caño de cobre. Carísima debe ser. También puede ser de acero galvanizado. Fíjese, así podría ser el diseño. Con línea amarilla viene el agua caliente. ¿Qué otra cosa más? Bueno, esto ya vimos. Existen también caños de polietileno K14. Una ruleta era lo que, con eso, con una ruleta se llama, es para medir. Ahí están los distintos tipos de caños. ¿Mm? Andan bastante bien en frío, calor. ¿Mm? Por eso es recomendable el tema de la termofusión. ¿Mm? Sale más caro, pero va a durar más. A veces lo barato sale caro. Algo así también, ¿ves? Acá hay otro diseño. ¿Mm? ¿Cómo debería ser la instalación, ¿ves? Dentro del baño. ¿Mm? Esto le va a dar una idea de cómo deberían colocar ustedes. En teoría, todo esto ya debería estar instalado, ¿no? O sea, ustedes solamente tienen que conectarse, ¿m? a, eh, a la cañería que baja del tanque. O sea, depende cómo sea la conexión, porque puede ser que tenga un calefón o puede ser que venga. En ese caso, va a tener que buscar dónde está la salida, ¿ves? Para enganchar el agua que viene del termotanque, engancharse a la salida del calefón. ¿M? O también puede ser un termotanque eléctrico. ¿M? Van a tener que ver dónde está la salida del termotanque. Ahí deberíamos este, engancharnos con el agua caliente que viene del termotanque solar. ¿M? Por eso esto es, o sea, tener que ir y ver. ¿M? Por eso, la primera tarea que nosotros deberíamos hacer, eh, existen cosas más nuevas. O sea, acá me preguntan si que existen algo más avanzado de la termofunción. Sí, es verdad eso. El tema es que, o sea, todo lo que es nuevo sale más caro, ¿no? No es que sale más barato, ¿no? Existen, por supuesto. ¿M? O sea, lo que ahora lo que ahora está o sea, lo que todos están usando es termofusión. No sé, eso será un tiempo hasta que venga, hasta que eh, sea más accesible lo nuevo, porque hay otra forma de, de instalar los caños. O sea, la tecnología avanza a paso agigantado y van apareciendo nuevos materiales, entonces eh, lo anterior queda archivado, ¿no? Por ejemplo, ve, yo cuando era chico, lo cual era lo que estaba de moda es usar caños de plomo. Hoy el plomo está prohibido. Este, ¿Mm? Eh, bueno, acá hay un esquema, ¿ve? Un esquema de la cañería. ¿M? De cómo se podría hacer la instalación, el agua caliente. ¿M? Y el agua fría. ¿M? Para instalar agua caliente y agua fría. Así sería un esquema, ¿ve? Bueno, acá está la ruleta. Ah, ruleta, fresa. Esta ruleta es para medir, muy útil, porque necesitamos tomar medida para ver por dónde van a ir los caños y para cortarlo y después se lo va pegando. Se procede a la unión de los caños. Una pistola de agua caliente también es muy útil.
Estos son cañerías de polipropileno aluminizado. A lo mejor esto debe haber sido lo que le dijo el otro profesor, pero desconozco los precios, pero no creo que sea barato, ¿no? Por eso, después, cuando está por aparecer otro nuevo, o cuando aparece otro nuevo, en ese caso, estos materiales bajan de precio, ¿no? Por eso, hoy, o sea, lo que está de moda es la termofusión. Pero bueno, eso va a ser hasta que ya no, hasta que aparezca otro y que sea más barato que la termofusión. ¿Mm? Yo pensaba que estaba acá, eh, la termocupla. Debe ser, entonces será para la próxima clase. Pero hay unas diapositivas donde muestran muy bien la termocupla. A ver, le explico nuevamente porque por ahí hay chicos que yo les vuelvo a preguntar y no le queda claro cómo funciona la resistencia. Entonces, yo le dije que con 40 grados una persona tranquilamente se puede bañar. Obviamente, si ustedes dicen, no, yo me baño con 60, está perfecto. Ustedes regulan la termocupla a 60 grados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si la temperatura del agua está a 50, yo regulé a 60 grados. Si la temperatura del agua está a 50, entonces en ese caso, y yo tengo prendida la llave, o sea, en on, está prendida la llave para que circule corriente, la termocupla detecta la diferencia de temperatura, que tiene menos de 60 y yo la regulé a 60, entonces me deja circular corriente por la resistencia. Y al circular me va a ir calentando el agua hasta 60 grados. Llega a 60 grados, la termocupla mide esa temperatura y corta el paso de la corriente. ¿Mm? Nuevamente, me baño. Si me baño, entonces esa agua caliente va a ingresar agua fría, y me va a modificar la temperatura del acumulador. Otra vez, al haber la termocupla, me detecta una diferencia de temperatura y empieza a funcionar de nuevo. Calienta el agua hasta las 60 grados, y corta. ¿Mm? Digamos que ese es el funcionamiento de la resistencia que va a estar adosada a una termocupla. ¿Mm? Esto lo hace de manera automática, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que por hoy creo que sería todo. Hoy íbamos a ver solamente los equipos accesorios, ¿m? Y para que ustedes vean los esquemas, ¿no? Creo que por eso, o sea, es impresionante. Por ahí me llegan a mí nuevos materiales o sea, el mundo sigue invirtiendo en investigación y ahí es donde desarrollan nuevos materiales, ¿no? Bueno, no sé si le quedó algo que no hayan entendido. Le, les, por favor, les pido que vayan, eh, vayan viendo el tema de la clase práctica. Ahí en la clase práctica, ahí van a poder terminar de entender esto, cómo es el armado, cómo es el armado
del equipo. ¿Mm? Para los que nunca han utilizado una termofusora, van a poder ver cómo funciona. ¿Mm? Eh, ¿Qué otra cosa más? Digamos que ahí le va a terminar de cerrar esto, ¿no? O sea, teóricamente no se puede, no, me gustaría tratar de que entiendan mejor, pero yo creo que más no se puede hacer. Esto termina de cerrar cuando ustedes vean cómo se arma el equipo, dónde van las partes, ¿m? A qué altura, eh, qué pasa con los techos. ¿M? O sea, lo ideal sería que todas las casas tuvieran techo de losa y horizontal encima, porque hay losa inclinada. Eh, Cómo es el tema del sol. ¿M? Eh, yo le hablé a ustedes de que la orientación siempre tiene que estar al norte. ¿M? ¿Por qué? Por el tema del hemisferio. La Tierra se divide en dos hemisferios, norte y sur. Nosotros nos encontramos en el hemisferio sur. Por lo tanto, nosotros tenemos que orientar nuestro equipo, ya sea el termotanque o los paneles fotovoltaicos, en dirección norte. ¿M? La gente que está en el hemisferio norte orientan ellos en dirección sur. ¿Sí? Eh, ¿Por qué se hace eso? Simplemente por el movimiento que realiza la Tierra. Nada, el Sol, perdón. El movimiento del Sol, por eso se orienta. Y de esa manera puedo aprovechar al máximo la radiación solar. ¿Mm? Bueno, no sé si tienen algún tipo de pregunta. Si no, vamos cortando. Si le quedan algún tipo de duda para hacer, sería bueno que anoten para la próxima clase o para cuando eh, se realice la clase práctica. Y yo me acuerdo haberle dado la fecha, pero ahora no las tengo, así que, eh, pero sepan que va a haber una clase práctica donde van a armar un equipo, un termotanque solar, y ahí van a ver cómo se arma. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta. Ah, acá me pregunta si habría que acá me preguntan si se debería desagotar el tanque para un mejor mantenimiento o es suficiente con cambiar el arma. Eso habría que ver en qué sentido. Eh, Habría que ver, o sea, lo que yo he visto es que no se hace el mantenimiento de los equipos. Simplemente lo instalan y de ahí, cuando deja de funcionar, recién se suben a ver qué ha pasado, ¿no? Uno debería planificar un mantenimiento, por ejemplo, cada 6 meses subirse y fijarse. O sea, si yo desagoto el tanque, debería aprovechar para limpiarlo entero ya. Mm. Porque, o sea, por ahí hay tierra que queda, entonces yo al desagotar, eh, en la parte de abajo del termotanque tiene para purgar, ¿no? Eh, Digamos que si yo lo desagoto, debería hacer un mantenimiento general. ¿M? Debería revisar a ver cómo está todo, si está todo funcionando bien, ¿m? Si no hay obstrucción, si no hay pérdida. Generalmente, o sea, cuando ya empieza a funcionar mal, empieza a haber pérdida. ¿M? Acá me dicen, sí o sí tiene que ser con termofusión. No. O sea, esto uno realiza, o sea, instala la cañería de acuerdo al bolsillo. ¿Sí? Si yo tengo, o sea, si yo no tengo para instalar termofusión y no lo instalo, lo haré con los, con los conocidos caños de PVC. ¿M? ¿Sí? Sí, porque la cañería con termofusión son un poquito más caros. Si no me alcanza, y bueno, no lo instalo. O sea, no es que sí o sí, ¿no? O sea, lo mejor es termofusión. Pero si no alcanza la plata, y tendremos que poner los antiguos, los antiguos cañerías. ¿M? De PVC. Si tengo la plata suficiente para poner algo mejor que termofusión y meta, le ponemos nomás. Esto ya es una cuestión económica. ¿Mm?
O sea, el sistema funciona lo mismo. Ahora, el tema es que uno va a durar más que otro. Esa es la única diferencia. El tema de, o sea, con los viejos caños de PVC, y bueno, yo me imagino que eso se va a deteriorar más rápido y va a comenzar a haber pérdida, ¿m? O se va a gritar, se va a romper. Por eso, no sé, hay un montón de fallas que puede empezar a tener, que son más raras en termofusión. ¿M? Por eso es que ahora todo el mundo recomienda la termofusión, ¿comprenden? Pero depende la parte plata. Si yo no tengo para poner termofusión y no pondré. ¿M? Bien, no sé si tiene alguna otra pregunta o si no, vamos dejando acá para continuar el próximo lunes. Bueno, dejamos acá. No estamos, los tubos de vacío son intercambiables. Sí, sí, sí. Esos tubos de vacío este, se rompen. Por eso es que creo que yo a ustedes les decía que, eh, por ejemplo, para el tema del granizo, si bien el fabricante dice que resiste el granizo, no sé, yo he visto unos granizos bastante grandes. No sé si los resistirá esos tubos. He visto granizos grandes, yo no sé si los resiste. Por eso yo tengo instalado un equipo de tubo vacío y me hice construir con un herrero una malla. Entonces yo lo puse encima de los tubos, puse la malla. Tenía mis dudas, ¿no? Porque son los agujeros de la malla, las aberturas de la malla son chiquitas. Y por ahí tenía mis dudas de que merme el rendimiento del equipo, ¿no? Y no, el equipo funciona bárbaro, o sea, calienta un montón, ¿m? No, no afectó. Y yo duermo más tranquilo. O por ahí algún chico ocioso empieza a tirar piedra y bueno, va a pegar en la malla que yo puse y no va a pegar en los tubos, ¿no? O sea, es un problema los tubos en cuanto que es frágil, ¿no? Porque son vidrio. No sé si aguanta una pedrada. Yo creo que no, ¿eh? Y si tiene la mala suerte que se rompe, eso se puede cambiar tranquilamente. ¿M? Bueno, vamos dejando acá. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo lunes. Hasta luego.